Lo que nosotros quisimos hacer con la coordinadora Víctor Jara fue proyectar un trabajo de recuperación de la memoria en una universidad privada donde muchas veces pueden sentirse un poco ajenos los temas del pasado, puede sentirse como que son vivencias de otra época que a nosotros no nos tocó vivir, y que si bien es cierto que nosotros no las vivimos, no podemos olvidar, como decía delante Víctor, que las vivencias del pasado marcan el presente que hoy día nosotros tenemos y marcan cómo hoy día nosotros entendemos nuestra sociedad y cómo se organiza esta misma. Y lo importante de esto es que nosotros quisimos proyectar ese trabajo en esta universidad desde nuestro espacio, desde nuestra vivencia y desde nuestro testimonio personal. Bueno, también la idea de la coordinadora nace teniendo en cuenta el contexto político en el cual nos encontramos envueltos a lo largo de los últimos dos años, en un contexto en el cual se cuestiona la actual institucionalidad del país, y esa necesidad política es la que obligó finalmente a intentar desentrañar el porqué de esas cosas. Entonces, en la búsqueda de ese vacío histórico en el cual nos hemos encontrado, principalmente los jóvenes de este país, es que nació la idea de la coordinadora, o sea, una agrupación de jóvenes y profesores y distintos académicos que intentan llenar ese vacío histórico en el cual se encuentran las generaciones post-dictadura, debido a que no pudieron nacer dentro del contexto político que significó ese periodo. A ver, en este país hay una clase social que busca nada más ni nada menos que someter a nuestro pueblo mediante el olvido. Quieren que no se diga que en este país se mató y se torturó a 3.500 chilenos, que se exilió a cerca de 28.000 militantes y civiles, como si nada. Piensan que por el simple hecho de querer un cambio social ameritaba el torturar a civiles desarmados. Entonces, la importancia de la coordinadora Víctor Jara es que nos enseña que mediante la memoria no solamente aprendemos parte de nuestra historia, que bastante trágica que es, sino que también sirve para empezar a construir futuro. Es el ejemplo de ellos lo que nosotros estamos rescatando, no viéndolos como víctimas ni como los pobrecitos, sino como los luchadores sociales que fueron y que hoy en día marcan el camino a seguir por un Chile más justo. Creo que es muy importante esta experiencia de coordinadora, puesto que es un proyecto único que nace desde la cuna de la Universidad de Diego Portales, que son los estudiantes, y juntos a los académicos, a funcionarios, incluso a rectoría, logramos construir un proyecto colectivo que fue muy importante porque, como bien decían anteriormente mis compañeros, pudimos realizar un proyecto que no solamente fue de los militantes, sino que también fue de independientes, profesores que se empoderaron también con este proyecto. Pudimos hacer parte de la comunidad estudiantil en su totalidad, lo que creo que es muy importante, sobre todo recalcando que universidades privadas muchas veces son muy despolitizadas, pero nosotros logramos hacer un proyecto único porque logramos abrir estos espacios democráticos para la discusión y por supuesto para el recuerdo, que tiene que seguir vivo, y sobre todo en estos 40 años más vivo que nunca. Es importante destacar en este contexto la función que cumple la preservación de la memoria, y es justamente hacia ese punto que apunta la coordinadora. Para esto se realizaron diversas charlas, se realizó una obra de teatro, y dentro de las charlas pudimos encontrar una que hacía referencia a la lucha armada en dictadura, otra que hacía referencia a la importancia de los movimientos sociales que apuntaban a lo mismo, y también en cierta forma quiero mencionar algo que ya también han dicho mis compañeros, que tiene relación con cómo nosotros aprendemos del pasado, y es ahí justamente donde radica la importancia de la memoria, porque nosotros necesitamos a partir de ese ejemplo y de esos sucesos empezar a construir hacia el futuro. Y es así como resulta inaceptable, por ejemplo, el hecho de que hayan candidatos que postulen que hechos que sucedieron 40 años atrás deben quedar en el olvido, que debemos avanzar todo en unidad. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así porque hay ciertos sucesos que no pueden quedar en el olvido y que hacen necesaria la satisfacción de ese cumplimiento de necesidad, de justicia y de verdad. La importancia de que este movimiento se haya dado en esta universidad radica en que aquí es donde se están formando los profesionales que van a ejercer el día de mañana. Si nosotros no queremos que solamente haya perdón y olvido, sino que justicia y verdad, tenemos que
movimientos o ha preferido dar vuelta a la página sin pensar en todo lo que pasó. Es súper importante que primero nosotros hagamos un llamado a las personas a que puedan educarse, a que puedan conocer los hechos que marcaron ese pasado, porque es la única manera de que la persona, viendo testimonios como los dieron, con foros, la gente pueda traspasar toda esa información y pueda pensar en generar los cambios del día de mañana. Bueno, yo tengo un interés muy personal con respecto a la recuperación de la memoria, puesto que yo soy sobrino nieto de Rosa Elena Morales, secretaria personal del ministro Jorge Godoy, ministro del Trabajo Salvador Allende. Ella fue detenida en 1976 por agentes de la DINA y llevada al cuartel Terranova, hoy día conocido como Villa Grimaldi. Ella digamos, estuvo detenida ahí durante varios días, según testimonios de una compañera de trabajo, ella que fue detenida junto con ella. Fue torturada durante varios días y después desapareció. Hasta el día de hoy no sabemos su paradero. No hay manera de dimensionar las consecuencias personales y emocionales que ello significó para la historia de nuestra familia. Porque finalmente no es solo que falte un familiar querido, o sea, son un montón de preguntas inconclusas. O sea, ¿qué fue lo que le pasó? Finalmente son 40 años extrañando a un ser querido, son 40 años de preguntas sin respuesta, son 40 años de extrañar a una persona. Entonces, inspirado desde esa vivencia que es personal por parte mía, encuentro que es fundamental participar de este proceso de lo que es la recuperación de la memoria, puesto que hoy día la sociedad chilena está demandando un cambio en el paradigma en el cual se concibe el país. Y ese cambio en el paradigma sociopolítico, económico y social que está demandando hoy día la ciudadanía, primero tiene que encontrar asidero en la explicación y en la recuperación de ese vacío histórico de la cual nosotros hemos sido víctimas a lo largo de los últimos 40 años. A nivel personal, creo que la importancia de la memoria radica principalmente en el hecho de que nosotros, como personas y tanto también a nivel de sociedad, no podemos seguir repitiendo errores del pasado. ¿Por qué pienso esto? Porque, por ejemplo, cuando suceden hechos del presente y suceden sin recordar lo que ha ocurrido antes, es como si los hechos sucedieran por obra de naturaleza, y eso no es así. Cada hecho es consecuencia de otro, y es en virtud de esto en que es importante destacar la recuperación de la memoria y su importancia. Dicho esto, resulta clave recordar todos los sucesos que ocurrieron hace 40 años, todas las violaciones de los derechos humanos, todas las agresiones tanto a nivel social, a nivel personal que sufrieron un montón de personas, el sufrimiento también que se puede ver reflejado en cada uno de los testimonios de quienes lo sufrieron, y en base a eso básicamente radica el sentimiento que tengo yo de trabajar por esto, también en favor de avanzar en la construcción de una sociedad que no se olvide de las personas que ha sufrido, de las consecuencias que ha tenido a lo largo de su historia, y que al final podamos construir hacia un futuro en el que no tengamos más violaciones, en que no tengamos más Augusto Pinochet, no tengamos generales Merinos y no tengamos más ese resquemor, esa sensación de tener que guardarnos eso que sentimos, esa sensación que tuvieron un montón de generaciones que por lo general son nuestros padres, son nuestros tíos, son nuestros abuelos muchas veces, que tuvieron que callar su descontento, y que es algo que nosotros hoy día tenemos el derecho a participar, y que hay que ir más allá. En eso básicamente radica la importancia mía, por lo menos, de formar parte de esta coordinadora. Bueno, para mí el tema de los 40 años, en un tema personal,
algo muy importante porque si bien yo he compartido muchas historias con mis compañeros y con gente del partido y de la comunidad estudiantil, bueno, y una historia súper diferente. Vengo de una familia dividida entre opiniones y me hicieron creer muchas cosas que me he dado cuenta que eran o una mentira o eran temas de una vida personal muy sufrida por otra parte, pero creo que, no sé, para mí los derechos humanos, la violación que se cometió no se debe olvidar. Es hoy un día contingente, tanto como en el tema político, como también acá en la comunidad estudiantil. Creo que no se debe olvidar, porque es algo que forma parte de nuestra historia, forma parte de nosotros, es un dolor compartido, no se puede seguir con una mentira, con que tenemos que ocultar las cosas con el olvido, sino que para consolidar o para no sé, para encontrar la paz debemos debatir acerca de estos temas de la memoria y nada, es súper importante. Creo que la comunidad estudiantil debe mantener vivo el recuerdo. Los 40 años van a mantenerse vivos por siempre y eso es el rol que nosotros jugamos como no sé, como actuales personas en potencia. Y tenemos que destacar eso, tenemos que revivirlo día a día, no solamente en esta fecha, sino que todos los días de nuestra vida. Y tenemos que compartir nuestra experiencia para poder crear una comunidad y consolidar nuestra comunidad estudiantil. ¿Cuál fue el rol en empujar y derrocar la dictadura y en el proceso, digamos, de transformaciones políticas? Y sobre esto hay diversas interpretaciones. Yo decía que el sentido común en el debate público en Chile que se ha instalado es que en realidad la transición y las transformaciones políticas se hicieron gracias a los pactos entre las élites y casi que en la casa de 2 o 3 personas conversando, digamos. O sea, hay yo creo, poco rescate de la memoria colectiva de cuán importantes fueron los movimientos y cuán importantes fueron las movilizaciones. Dentro del ámbito académico, en cambio, yo creo que hay mucho más debate sobre esto. No creo necesariamente que haya una posición única, pero a mí me parece que lo que sabemos de lo que es el rol de los movimientos sociales en términos teóricos y en otros países y en otros procesos de transición nos muestran y que hace sentido con lo que pasa en Chile, que sin una capacidad de movilizar ampliamente a la sociedad y a la ciudadanía, tú no tienes condiciones de iniciar un proceso de transición. O sea, nadie en un régimen está dispuesto a sentarse sobre la mesa a debatir y a entregar concesiones si no es porque se siente profundamente amenazado. Y es porque no se siente que tiene que buscar una salida moderada antes de que ocurra una salida radical. Entonces lo que ocurre desde el 83 en adelante, cuando ustedes recordarán, en 1983 se convoca primero la CUT y sin los partidos, empiezan a convocar a estas jornadas de protesta nacional. La protesta nacional primera, la más grande en el 83, fue multitudinaria. Algo similar que me imagino que ustedes sí recordarán como lo que ocurrió el 4 de agosto del 2011, cuando nadie se esperaba que por la represión brutal que hubo de los estudiantes ese día, la gente iba a empezar a salir a la calle en la noche espontáneamente. En la protesta del 83 yo creo que pasa algo similar, en el sentido de que hay una convocatoria, se esperaba que salieran los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos, pero nadie tenía muy claro de que esto iba a tener una resonancia en la ciudadanía, en las personas comunes y corrientes, la gente en las casas, en las poblaciones. Y lo que ocurrió fue que la gente salió a las calles en miles, o sea, la gente perdió el miedo en algún sentido y se volcó a protestar en contra de todo, digamos, en contra del desempleo, de la represión, de la falta de democracia, de todo. Y se inicia ahí un proceso de protesta donde lo que ocurre es que los partidos políticos que estaban un poco mirando desde afuera se suben rápidamente al carro y toman en algún sentido
el liderazgo de ese proceso, y donde también desde el lado del régimen hay múltiples conflictos internos y distintas posiciones, pero finalmente termina primando esta posición de sentarse a negociar. Cuando pienso en movimiento social, conceptualmente, para que sepamos o que compartamos lo que estamos hablando, para mí son actores sociales más o menos coordinados o actores colectivos que comparten ideas, intereses u objetivos, que se organizan para generar acción colectiva y que por lo tanto presionan al régimen o al sistema político, ya sea democrático o dictatorial. Los movimientos sociales suelen ser multipartidistas, es decir, aunan distintos grupos políticos, aunque no necesariamente incluye partidos, como decía Marcela, y suelen ser multiclasistas, que es otra de las características importantes de un movimiento social. Clases medias, clases bajas, clases medias altas, la vanguardia de la élite generalmente es de clase alta, por lo tanto tiende a ser multiclasista. Y finalmente, como decía Marcela, su acción tiende a ser oscilante, no es permanente, no es constante en el tiempo, tiende a tener altos y bajos. Es esporádica por naturaleza, porque el costo de mantener la acción colectiva constante es tan alto que nunca logra hacer eso, y por lo tanto esta sensación de los altos y bajos es lo que vivimos en los 80 y es lo que se vive hoy día. Hoy día en Chile vivimos precisamente eso. En los 80 también habían momentos de intensidad muy fuerte, 84, 83, 84, el 85, 86 tuvo, y el 87 particularmente tuvo un bajón, y después el 88 se vinculó al plebiscito. Bueno, dicho eso, y antes de entrar a los aprendizajes, voy a dar 4 antecedentes, yo creo que son importantes, o premisas que generalmente hablamos. Primero, usualmente se dice que los movimientos sociales en Chile surgieron en el año 83 con las protestas, y ahí yo me tomo de lo que la Marcela al final señalaba, y a mi juicio eso es totalmente falso. Eso no fue así. Hubo acción colectiva subterránea, y en eso me cuelgo de lo que la Marcela decía, asociada a que había antes del 83, así como que parece bien el 73, se acabó, todos para casa, como decías tú, y el 83 de repente salimos a la calle. En realidad no fue así. En el 79, y ahí yo estoy haciendo un trabajo ahora que va a estar en las mejores librerías del país, El Fraude se llama, del año 80, porque me interesa esa época oscura de Chile, que es pre-83. Todos piensan en la película del no, el 88, el éxito, etc., o el 83, los años 80, se fijan, los 80, pero los 70 como que desaparecieron. Y el 76, 78, 77, 78, 79, hubo mucha acción, y sobre todo en las universidades. Se olvida que la Universidad Austral, por ejemplo, fue un baluarte muy potente de resistencia a la dictadura, que tuvo costos muy altos, pero entre esos años, bajo estado de sitio, bajo estado de emergencia, los actores sociales se movilizaban clandestinamente, con mucho miedo, con sapos adentro de las universidades que controlaban la vida de uno. O sea, nosotros teníamos 2 o 3 sapos, Calizaya se llamaba, que estaba en Derecho de la Católica, y eran sapos de la CNI que estaban sentados en las clases viendo qué hacíamos. O sea, ese era el nivel de intervención con rectores que eran militares, todas las universidades con militares. Por lo tanto, era, sin centros de alumnos, se crearon los centros democráticos, alternativos, que eran organizaciones paralelas, pero que funcionaban, y funcionaban a un costo altísimo de vida, de muerte, etc., pero había vida social y política. ¿Cómo era el Partido Comunista pre-73? Era un partido que, lo voy a decir muy esquemático, ¿no? En primer lugar, era un partido político que, al igual que el resto de la izquierda, digamos, con los socialistas, era un partido que había apostado
a que los cambios políticos, sociales y culturales, que la sustitución del capitalismo por un nuevo modelo de sociedad se podía dar desde dentro de la institucionalidad. Eso, digamos, era como en rigor, digamos, su planteamiento. Se creía que desde dentro de la institucionalidad se podían llevar a cabo las transformaciones sociales. Eso se expresó y conectó con ese gran movimiento de masas que se desarrolló en Chile a partir de la década de los 50, llamado el allendismo, ¿no? Esta idea de Allende, ¿no? De una vía chilena al socialismo, como le llamó Allende en el discurso del 21 de mayo del 71, con la primera rendición a cuenta pública al país. Allende habló de la vía político-institucional para el cambio del sistema. Empecé a apostar esa vía. Y el mérito histórico del Partido Comunista en este periodo, me parece a mí, es que a pesar de grandes derrotas electorales, derrotas dolorosísimas, como la del año 64, cuando Eduardo Frei derrota a la tercera candidatura de Allende, y que eso implicó el año 64, que al año siguiente no es casual que nace el movimiento izquierda revolucionario en agosto, y que sectores del Partido Socialista se radicalizan y ven la necesidad y adoptan la lucha armada como forma de cambio social. El Partido Comunista, a pesar de eso, y en contra un poco de la moda revolucionaria de la época, ratifica su vía político-institucional y exacerba y desarrolla aún más lo que se conocía en ese entonces como, lo que se denominaba en ese entonces como la lucha de masas. Y eso le llevó al Partido Comunista a vivir entre el año 1965 y 1973, lo que yo, digamos, me atreví a denominar como el mejor momento histórico del Partido Comunista. El Partido Comunista también durante los 3 años del gobierno de la Unidad Popular fue el partido más leal con el presidente Salvador Allende. El partido que estuvo siempre junto al presidente en la idea de profundizar el proceso, desarrollar el proceso, que ustedes tienen que entender que es un proceso único en la historia del mundo prácticamente, porque era la primera vez que se accedía a una parte del poder a través de la vía electoral. Y aquí me gustaría detenerme respecto a un tema que es el tema de las vías o las formas de lucha. Fíjense que el compañero Luis Corbalán dijo en algún momento, él puso en cuestión esta famosa la vía pacífica al socialismo. Porque en ese momento se hablaba de 2 vías para la conquista del socialismo, la vía armada y la vía pacífica. Y el compañero Corbalán señaló, dijo, no existe la vía pacífica. Porque incluso la vía no armada es una vía que incorpora elementos de violencia y en algunos casos violencia muy aguda. Porque claro, porque cuando hablamos de vía, para cambiar el sistema económico imperante, esa vía supone una profunda confrontación de clases. Y la confrontación de clases de por sí tiene incorporado el elemento de la violencia. Diferentes cuáles son los grados de esta violencia. Pero esas son cuestiones que hay que tener en consideración. Por lo tanto, nosotros tampoco éramos un partido pacifista. Tampoco éramos un partido constitucionalista, que creíamos a ojitos cerrados en la institucionalidad, en la Constitución, pero sí carecíamos en nuestra política, en nuestra concepción, carecíamos de una comprensión más profunda, de una comprensión, de una síntesis más acabada, de una cuestión que es fundamental para toda revolución y que es el tema del poder. Que es el tema de la conquista del poder, porque ese es el tema clave de todo proceso revolucionario, de toda revolución. Esa es la cuestión clave, resolver el tema del poder. Y en ese sentido, Ponomaryov y también Brezhnev, que era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética en ese tiempo, nos hicieron una fuerte crítica a nosotros después del golpe, cuando dice el axioma de toda revolución es que cada revolución va acompañada de la contrarrevolución, como una cuestión inherente y natural a la revolución, va acompañada de la contrarrevolución. Eso, el que no lo entienda, que no se meta a intentar hacer revoluciones. Y ese fue un error que nosotros pagamos caro. Nosotros pagamos caro el error de haber tenido lo que se denominó en el análisis que hace el partido después del golpe, después de la derrota, lo que denominamos nosotros el vacío histórico en nuestra política. Bueno,
punto de vista personal, respecto a los 40 años del golpe, cuento un poco una vivencia personal. Mi abuelo fue un ejecutado el 18 de septiembre, justamente sin él ser militante de ningún partido político, sin tener ninguna tendencia, era simplemente un ciudadano que fue ejecutado de manera injusta. Y frente a ese tipo de acciones, es que a mí personalmente me ha marcado muchísimo las injusticias que hoy día se viven, que tal como dijimos delante, las cosas del pasado siempre van a estar presentes hoy día. Y es el momento, en los 40 años del golpe, es un momento importantísimo para poder reflexionar frente a los hechos anteriores, a los hechos del pasado, y proyectar a los acontecimientos que hoy día tenemos en nuestro país. Las injusticias que hoy día viven los trabajadores, las injusticias que viven los estudiantes, el endeudamiento, son todas cuestiones heredadas de una dictadura. Y tratar de revitalizar eso, tratar de hacer comprender a la gente, tratar de hacer comprender a los demás compañeros estudiantes que los hechos del pasado son lo que marcan nuestras vivencias personales de hoy día, es lo que nosotros hemos querido hacer en esta actividad de los 40 años del golpe con la coordinadora Víctor Jara. Lo importante de esto es que nosotros proyectamos no solo nuestras vivencias personales en este trabajo, sino que proyectamos el trabajo de un país completo que fue violentado y que fue asesinado injustamente de manera sistemática por agentes del Estado. Y frente a eso, nosotros reaccionamos con este tipo de actividades de concientización en las que no solo participamos los estudiantes, sino también los funcionarios. Eso es lo importante de la coordinadora Víctor Jara, 40 años del golpe. Bueno, con estos 40 años del golpe, la verdad se abren varias heridas que uno piensa que están cerradas. No lo mismo, porque uno no lo vivió. Sin embargo, están, por ejemplo, en familiares, en amigos de familiares, tíos, abuelos, etc. Uno nota cómo este hecho tan brutal que cortó este proceso de cambio social básicamente destruyó familias enteras. Entonces uno se da cuenta de por qué esto afecta de tal manera. Ahí, bueno, parte el enlace por el lado emocional y luego uno se va dando cuenta que verdaderamente en lo político fue crucial en este aspecto. Porque si bien uno tiene un ideal, por ejemplo, de cambio social o sabe acerca de lucha de clase, no es simplemente el hecho de leer un libro lo que lo impulsa, sino que va más que nada ligado a el deseo de cambio social que uno tiene frente a la injusticia. Los 40 años del golpe lo que justamente hacen es reflejar todo eso. Abren todo este tipo de reflexiones, ya que uno se da cuenta que los ideales que nosotros tenemos hoy no distan mucho de los que tenían los socialistas, los miristas, los comunistas, los radicales, los mapu, todos los luchadores sociales hace 40 años. Y uno se da cuenta que verdaderamente ellos empezaron a crear y a construir una sociedad nueva, y este hecho que hayan cortado tal sueño de una manera tan brutal y que los militares y el fascista de Pinochet lo haya hecho de la manera en cómo lo hizo, choca, porque justamente eso es lo que marca estos 40 años. No son los 40 años del gran triunfo, son los 40 años acerca de la gran derrota que provocó todo un repliegue en el movimiento popular, y que hoy a 40 años recién estamos retomando las banderas para seguir avanzando contra esta clase antagónica que lo único que busca es la miseria y la explotación de nuestro pueblo. Entonces, en realidad, si pensamos en violencia de género como la antropóloga Sally Ingleberry, eso nos da a entender que también puede ser, por ejemplo, la violencia sexual durante una dictadura, puede también tener sus expresiones, ¿cierto?, de distintos abusos sexuales o físicos, psicológicos, ¿cierto?, dentro de distintos contextos, donde el género es como un factor en común. Y por tanto, entonces yo creo que esto también nos da una idea de este término más como paraguas, que engloba así como distintas prácticas violentas que tienen que ver con expresiones de género. Y obviamente muchos de los grupos de derechos humanos que son afectados como familiares son también de muchas mujeres, ¿no? Entonces, efectivamente, si pensamos en agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, ahí esa imagen, ese perfil es muy femenino, ¿no? Porque muchos de los miembros son mujeres, no madres, hermanas, hijas de detenidos desaparecidos. También tiene mucho que ver con esto de los grupos de derechos humanos en Argentina, ¿no? Como madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, ¿cierto? Y también entonces como se utiliza una cierta figura o un cierto sujeto, mujer, para representar derechos humanos. También podemos pensar en género y violaciones de los derechos humanos, ¿cierto? Y ahí, por supuesto, que tenemos esto como de violencia sexual, podemos pensar en ciertas prácticas de violencia política y cómo esas prácticas se mezclan con el género o con la sexualidad. Podemos pensar en la representatividad, o sea, la manera en que podemos hablar o construir narrativas sobre ese tipo de violencia. Y también podemos pensar en violencia de género dentro y fuera de centros de detención. Cuando una persona es torturada
La pregunta es ¿por qué y para qué? Entonces, por ahí el tratado va a decir que el sentido de la buena tortura es tratar de obtener información. El objetivo es infligir dolor al otro en forma consciente, premeditada. Pero no solamente muchas veces con el objetivo de obtener información, sino que también para someter, para causar miedo, de tal manera que lo que haya en el otro sea de obligación. Hay algunas teóricas feministas incluso que plantean, por ejemplo, que la violencia doméstica constituye una forma de tortura. Y ese, digamos, de alguna manera también quiebra algunos de los parámetros que nosotros usualmente pensamos. Y yo creo que los primeros antecedentes efectivamente uno los tiene que pensar a partir de cuáles fueron las grandes preocupaciones. Hillary nos muestra claramente cómo la gran preocupación fueron de las familiares y por lo tanto el registro de aquellos que eran familiares y luego particularmente de los sobrevivientes de la tortura no era reseñar la violencia sexual de la cual habían sufrido. Roberto Carretón, uno de los abogados que trabajó desde su inicio, luego de los años 70, daba cuenta en un relato frente a una investigación sobre violencia sexual contra las mujeres, es que a nadie siquiera se le ocurrió preguntar. Es la cultura del silencio, porque es igual como que en la guerra, es el daño colateral. Aquí hay una dictadura y nuestra primera y gran preocupación es por saber el paradero de aquellos que están retenidos y desaparecidos. La persona apareció, está aquí, y digamos, vamos a documentarlo, pero no vamos a indagar sobre la violencia sexual. Y ahí efectivamente lo que hace esa primera comisión, la red, es entender los marcos restrictivos que la ley ha puesto. Y en ese marco restrictivo lo que hace es tratar de describir todos los elementos que llevan a la desaparición o a la ejecución de la persona. Señalar los lugares, las formas y finalmente la tortura que diera paso para llegar a la muerte. Y esa era una de las grandes limitaciones de la primera parte de la transición democrática, que había tantos cotos por todos lados de no poder hablar sobre ciertas formas, porque todos los partícipes, digamos, de la dictadura estaban bien violando. Y porque había que avanzar a partir de la justicia transicional dentro del marco de una ley de amnistía, de una autoamnistía, pero que había cobrado fuerza y tenía todo un peso jurídico que había que entrar a desmantelar. Dicho aquello, cuando se abre la propuesta de la creación de una comisión sobre prisión política y tortura, cobra fuerza, y ya antes, previo a los trabajos de las organizaciones feministas, la discusión sobre la violencia sexual. Y ahí hay una decisión expresa de parte de quienes conforman el grupo para hacer el trabajo de la comisión. Después de un montón de años, 14 años, 15 años de recuperación democrática, colocar el tema de la violencia sexual y abrir al debate significaba que el aparato del Estado, que estaba, digamos, con serios problemas sobre la cuestión de reparación y particularmente en salud mental, debía estar particularmente listo para acoger de una manera distinta a cierto tipo de víctimas en que yo creo que el Estado no estaba seguro cómo podía enfrentarlo. Y ahí hay una decisión expresa en que no se va a preguntar por violencia sexual. No se le va a preguntar a ningún detenido si es que fue violentado sexualmente. Y que se va a tomar los testimonios solamente cuando las mujeres, solo ellas, adelantan la posibilidad, digamos, sin que haya ninguna de alguna manera, no incitación, digamos, incentivar, digamos, a que las personas hablen de esa experiencia.
¿Cuál es la pregunta que, en mi opinión, debiéramos intentar responder ahora, como digo, a 40 años del golpe? A mí me parece, y quiero básicamente subrayar esto, sin perjuicio de luego podamos discutir, que la pregunta que debiéramos responder, o que ustedes deberían intentar responder, aunque yo voy a hacer un esfuerzo para hacerlo también, es ¿por qué recordar? Es decir, ¿por qué hacer memoria, el esfuerzo por traer a la conciencia eventos acaecidos hace 40 años, en los que ninguno de ustedes formó parte, ni pudo jamás presenciar? ¿Por qué digo este esfuerzo de rememorar, de traer a la memoria eventos que el tiempo pudo haber sepultado? Es un esfuerzo importante de llevar adelante. ¿Y por qué, si estamos recordando ahora 40 años del golpe de Estado, es deseable que volvamos a hacerlo el próximo año y en los días siguientes, cuando ustedes ya sean personas adultas y participen de la esfera pública, sigan también haciéndolo? ¿Por qué es importante recordar? ¿No será mejor, como algunas personas insinúan, dejar que el tiempo simplemente borre los recuerdos? ¿No será mejor que el paso de los años acabe sepultando finalmente la memoria, oscureciéndola en medio de las tinieblas del olvido, hasta que llegue un día en que prácticamente nadie se acuerde, o se acuerde tan generalmente que ya nada importe? Esta es la pregunta que me parece a mí más importante de ser respondida. Y a mí me parece que vale la pena recordar, y es un imperativo hacerlo, fundamentalmente porque los seres humanos, si bien somos seres volcados hacia el futuro, según lo afirma una amplísima literatura, vivimos volcados hacia el futuro, proyectados hacia el futuro, como suele decirse, lo hacemos llevando sobre nuestras espaldas, lo queramos o no, nos resulte cómodo o nos resulte incómodo, el pasado. Finalmente el pasado nos constituye, configura nuestra identidad, se entromete en lo más íntimo de cada uno, hasta prácticamente cada uno de nosotros tener una identidad, una idea de lo que es y a lo que aspira, que es indiscernible del pasado, indiscernible de lo que hizo. El pasado, por decirlo de esta manera, es una sombra de la que ninguno de nosotros puede saltar aunque quiera. Y en consecuencia, estamos condenados, como digo, es verdad, a mirar hacia el futuro, pero al hacerlo debemos ser capaces de saldar las cuentas con nuestro pasado. Porque estamos proyectados hacia el futuro, valdría la pena recordarlo, pero portando un pasado con el que debemos ajustar cada cierto tiempo cuenta. Una de las más viejas imágenes de la historia es por eso la que formula Benjamin en un famoso librito que se denomina Tesis sobre la historia, que seguramente ustedes conocen, donde Benjamin ejemplifica la posición de los seres humanos ante la historia con un cuadro de Klee, el ángel, ¿no? Donde aparece un ángel efectivamente con las alas desplegadas, el viento de la historia empuja al ángel hacia el futuro, pero al ser lanzado hacia el futuro el ángel no puede evitar mirarse el pasado, las ruinas que va dejando a su paso, ¿no? Entonces, esta imagen de la historia de Benjamin, de que los seres humanos avanzamos hacia el futuro, pero hipnotizados por las ruinas del pasado, me parece a mí una imagen no solo bella, sino además significativa efectivamente de lo que somos. Y a esa imagen de Benjamin que yo querría recordar para subrayar lo que comencé afirmando, esto es que si bien estamos lanzados hacia el futuro, lo estamos portando al mismo tiempo el pasado, se ve confirmada por otra imagen que aparece esta vez en la introducción a la filosofía de la historia de Hegel. En ese texto Hegel tiene una frase en mi opinión formidable. Hegel dice: cuando miro el pasado, está mirando toda la historia humana, Hegel está a mediados del 19, cuando miro, dice, la historia humana, solo veo ruinas. Miro el tiempo que pasó, dice Hegel, y solo veo un altar donde se sacrificó la dicha de los pueblos y la virtud de los individuos. Y la pregunta que entonces, dice Hegel, debemos hacer cuando miramos el pasado es: ¿para qué se realizaron esos enormes sacrificios? La frase "somos nuestra memoria" creo que es bien ilustrativa. Otra frase: la memoria es lo que nos habita, o sea, es un poco decir que somos memoria en el fondo.
Por lo tanto, hablar de memoria y trabajar sobre la memoria y pensar en la memoria no significa que uno esté volcado al pasado, como decía el rector, sino que significa que uno desde su identidad está construyendo el futuro y está actuando en el presente. Nosotros hemos visto en estos días, ¿no es cierto?, un tremendo ejercicio de memoria que está haciendo la sociedad chilena a propósito de los 40 años del golpe. Lo vimos aquí en esta misma sala, que tuvimos un seminario hace pocos días, ¿no es cierto?, donde estaban invitados a Alturén y varias otras personalidades. Lo hemos visto en las universidades, donde hay homenajes, hay debates, hay foros, hay publicaciones. Hemos visto lanzamientos de libros o relanzamientos de libros que ya habían sido lanzados hace algún tiempo. Hemos visto muchísimos reportajes en la televisión, con imágenes, con testimonios que la mayoría de los chilenos no conocían. En fin, hemos visto acciones callejeras, teatro, conciertos, todo relacionado de alguna manera con esta explosión de memoria a propósito de los 40 años. Ahora, uno se tendría que preguntar por qué tanta presencia del golpe de Estado, que algo ocurrió hace 40 años. ¿Por qué tanto dolor también asociado a la presencia de las imágenes y del debate que hay en relación al golpe de Estado? ¿Por qué tanto si ya han pasado 40 años? Eso es lo que quiero decir. Yo la primera vez que tuve la oportunidad de ir a Europa fue por ahí por el año 80 y habían pasado más o menos 40 años desde el término de la guerra. Y la guerra no la vi en ninguna parte, salvo en unos vagones del metro donde había asientos reservados para los veteranos. Pero ya nadie hablaba de la guerra y no era un tema de la guerra, por lo menos en Francia. En Alemania creo que sí, era un tema. Pero lo que quiero decir es que 40 años es un plazo largo. Y perfectamente en 40 años los traumas asociados a un quiebre como fue el golpe de Estado o una guerra se pueden haber superado. Pero ¿por qué no los hemos superado en Chile? ¿Por qué este debate sigue siendo tan presente y sobre todo yo diría tan doloroso? Porque tiene una carga de emotividad tremendamente fuerte. Y yo creo que porque nuestra sociedad de alguna manera no ha sabido superar el trauma, o sea, no ha sabido hacer lo que tiene que hacer para superar el trauma. Y entre otras cosas, lo que tiene que hacer es, desde luego, hacer verdad sobre lo que ocurrió. Tendría que haber habido justicia. Y la verdad es que durante los primeros 10 años de la transición reinó la impunidad, esa es la verdad. Salvo el caso del asesinato de Orlando Letelier, que encarcelaron a Manuel Contreras, no hubo justicia, o sea, no hubo investigación, no hubo sanción. El propio Pinochet siguió ejerciendo, ¿no es cierto?, sus cargos de comandante en jefe del ejército y luego de senador vitalicio. De manera que hubo una impunidad hasta que ocurrió la detención de Pinochet en Londres y se verificó, ¿no es cierto?, un cambio en la jurisprudencia de la Corte Suprema y se iniciaron, ¿no es cierto?, las investigaciones, se designaron jueces especiales y ese proceso, que ha durado ya prácticamente otros 10 años, ha llevado a algunos de los perpetradores a la cárcel y ha logrado que haya algún nivel de justicia. Pero es una justicia que deja muy insatisfecho a las víctimas, porque de alguna manera es una justicia muy tardía y por otra parte una justicia con una mano blanda, digamos así. Cárceles especiales, media prescripción, en fin, muchas medidas, ¿no es cierto?, que dan la impresión de que justamente por ser tardía y por ser blanda, finalmente es una justicia que deja una gran insatisfacción. Entonces, si no ha habido toda la verdad que debiera haber, si no ha habido toda la justicia que debiera haber, a propósito de la verdad, creo que, y de la justicia, es muy importante el tema del rol, no solamente de los militares, sino también el rol que tuvieron
los medios de comunicación durante la dictadura, el rol que tuvo el Poder Judicial durante la dictadura, el rol que tuvieron, ¿no es cierto?, los adherentes civiles, políticos, intelectuales, empresarios, académicos, etcétera, que sustentaron esta dictadura. Sobre eso en Chile se ha hablado muy poco, se ha dialogado muy poco, se ha indagado muy poco, ¿no? Entonces, si tenemos actores políticos actuales que fueron de alguna manera, como dijo el presidente Piñera, cómplices pasivos, ¿no?, de la dictadura, y algunos cómplices activos, ¿no?, y muy activos, si tenemos a ellos como actores políticos vigentes actuales y que de alguna manera confrontan su memoria con la memoria de las víctimas en una situación que no se ha resuelto. Dinamarca, Armenia, con D. Yo tengo otro juego mucho más. Yo jugó sola, porque no. Sí, porque eso es lo que mira mejor. Mira, a ver. Ya, tú decís un nombre de un país. Uruguay. Yugoslavia. Yugoslavia. Argentina. Armenia. Alemania. Antofagasta. No es país. A mí el personaje Bachelet siempre me fascinó mucho como persona, porque no solo por la razón de odio, sino que la primera presidenta de Chile que además había sufrido personalmente las violaciones de los derechos humanos. Era muy interesante. Sin embargo, eso no estaba en el discurso nacional, como se hablaba poco de eso, porque la gente muchas veces lo sabía o lo comprendía. Lo sabíamos por informaciones que salían principalmente de sus biografías, pero no era algo que involucra el discurso público, y eso es interesante porque ella tampoco lo hablaba por distintas razones. Yo creo que había, por supuesto, que un temor a que la pudieran acusar de estar manipulando esa experiencia como con fines electorales. Pero más importante que eso, un pudor. Hay mucha gente que reacciona de forma con mucho pudor con respecto a la experiencia de haber sido torturado, por ejemplo, en este caso detenido junto a su madre en la Villa Grimaldi. La lectura complementaria. Ya, yo vengo de una familia en la cual jamás se habló el tema de lo que fue el golpe militar y la dictadura, ya que mi papá era militar. Y cada vez que quería hablar del tema se iba por la temática de que yo no había estado en la época, por lo tanto no podía opinar. A medida que fui creciendo y fui conociendo más, conocí testimonios, conocí lo que había pasado, me fui internalizando en el tema del golpe de Estado y las consecuencias que este tuvo. Mi percepción de todo lo que está pasando ahora fue cambiando. No sé, creo que es muy importante no olvidar todo lo que pasó, porque eso nos ayuda a construir una sociedad en el futuro que esté basada en el respeto a los demás, que nunca más vuelva a ocurrir lo que pasó hace 40 años atrás. Creo que por eso es importante la memoria.